duda que hay algunas palabras como caos, fractalidad, universo, Big Bang o partícula elemental que levanta la atención de todas aquellas personas interesadas en el principio de las cosas. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Aldaya, que es un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que va a ponernos en contacto con el tema del Big Bang y las partículas elementales desde un enfoque de la simetría del universo. Hay que decir que Víctor Aldaya no es un cosmólogo, es decir, que no cabe esperar que en su presentación haga uso de los principios o de los conocimientos que son propios de la cosmología en cuanto, y en particular Big Bang. Él está más interesado en el enfoque físico de algunas de esas condiciones en su calidad de físico teórico. Víctor Aldaya es granadino, estudió los estudios de física repartidos en 3 universidades, hizo el primer año en la Universidad de Granada, cuando el primer curso era común para todas las ciencias, terminó el primer ciclo en la Universidad de Sevilla, por lo que hemos podido hablar, hemos coincidido en los pasillos en algún momento, sin conocernos, y terminó su licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid. Después ha tenido una amplia experiencia en contacto con el mundo de la física teórica en algunos centros de reconocidísimo prestigio, como por ejemplo el Imperial College de Londres, ha estado en el CERN en Suiza, y su investigación está centrada en la cuantización geométrica, la cuantización grupo teórica, el cálculo variacional de orden superior, representaciones de grupos de Lie, teoría cuántica de campos en espacios curvos, gravedad cuántica, unificación de la gravedad y otras interacciones. Yo me imagino que en su disertación pues probablemente va a estar centrada en ese ámbito, en el ámbito de la gravedad, que tiene la mala fama de que se lleva muy mal con la mecánica cuántica. Él parece ser que, y en eso vamos a ver qué es lo que nos cuenta Víctor, que viene desde luego de que tenemos que cambiar nuestro punto de vista y queremos utilizar y precisar un conocimiento con una rigidez de unos principios básicos de la mecánica cuántica que desde luego hay que reactualizar y enfocarlo desde un punto de vista totalmente diferente que nos permita la unificación del concepto. Bien, yo ya voy a dejar paso le voy a dar la palabra a Víctor con la intriga de saber si podremos conocer algo del bosón de Higgs y todo este tema que nos lleva a la unificación del campo, que es otro de los temas que parece que también despierta bastante interés en la audiencia. Víctor, tuya es la palabra.
Gracias, Luis, por la presentación y a toda la universidad por la invitación a aquí esta charla. Espero que no sea la última. Bueno, no sé, es difícil elegir un conjunto de transparencias para dar una charla sin conocer exactamente cuáles son las expectativas del público y tal. Yo he hecho lo mejor que he podido. Voy a empezar desde lo más elemental, con una visión un poco diferente, que es la de la simetría, que creo que es la única forma de atacar los problemas que se presentan después de la visión que tenemos del Big Bang. Y bueno, supongo que si nos queda tiempo al final, pues a lo mejor podemos sacar a discutir temas que yo aquí pues no se me haya ocurrido poner. Bien, pues hace aproximadamente 13.700 millones de años, algo más pequeño de cualquier cosa que puedan imaginarse, pero conteniendo toda la energía del universo actual, explotó. Y se expandió a una velocidad, digamos, como la de la luz, porque en algún momento tuvo incluso que ser mayor, de algún modo mayor que la velocidad de la luz. Se expandió creando todas las clases de partículas propiamente dicho, y radiación que pueden darse en el universo, y a un ritmo tal que a los 3 minutos ya se habían formado los bloques básicos que constituyen el universo que ahora vemos, y se habían destruido, se habían aniquilado partículas y antipartículas que no son las que nos encontramos todos los días. Entre 3 minutos y 300.000 años aproximadamente se construyeron los átomos elementales, el hidrógeno, el deuterio, helio, incluso el litio. Y eso hizo que la radiación, que era una de las partículas que se habían formado en esos primerísimos instantes, quedara liberada de la materia propiamente de los átomos. Se liberó fundamentalmente la radiación electromagnética, como digo, a los 300.000 años. A partir de esos 300.000 años ya la evolución ocurrió a un ritmo casi al ritmo actual hasta el momento de hoy. Y de esa aparatosa explosión solo nos queda como recuerdo esa radiación que se desprendió a los 300.000 años, que por corrimiento hacia el rojo se enfrió hasta la temperatura de 3 Kelvin, y es lo que hoy se reconoce como fondo de microondas. Bien, esto es un esquema terriblemente extravagante de la formación del universo y requiere un planteamiento para su descripción un poco especial. Ahora insistiré en este punto. Yo abordaré desde el punto de vista de la simetría, pero antes de entrar en discusiones más concretas, me van a permitir, más que nada para establecer el lenguaje, pues que haga una presentación de la materia, digamos, la materia de todos los días, ¿no? La materia con la que nos encontramos sin grandes, digamos, experimentos. Esto que nos sirva para introducir los conceptos y luego ya hablaremos de la física propiamente. Bien, pues entre la que llamaríamos materia de diario, la materia que se produce sin grandes energías, la que manejamos de un modo u otro, más o menos directamente nosotros aquí en la vida corriente, pues encontramos los electrones. Todo el mundo sabe que los electrones son los que componen la corteza de los átomos. Entran dentro de lo que se llaman leptones. Leptones quiere decir, supongo en griego, yo no soy letrado, pero creo que quiere decir pequeño, algo así, ¿verdad? Bien, son partículas que tienen una carga eléctrica de valor unidad, da igual lo que sea, valor unidad. Tienen una masa que es
podemos tomarla como referencia, medio mes, da igual lo que sea el mes, es una medida de masa en términos de energía, da igual lo que sea. Lo importante son los valores relativos de unas partículas y otras. Y tiene spin semientero, por lo que se le llama fermión. Para los que no estén familiarizados con esta noción de fermión o bosón de spin, el spin es una propiedad como el momento angular de rotación. Y el hecho, lo importante es que sea entero o semientero. Que sea semientero es lo que da una particularidad especial, y es el hecho de que para dar una vuelta se necesitan más de 360 grados, se necesita el doble, 4pi, 2 veces 360 para llegar al punto cero. Esa es la particularidad de los espines semienteros, y eso es lo que le transfiere una propiedad especial cuando hay muchos cuerpos idénticos, muchas de las partículas, en este caso electrones idénticos, que tienen una estadística especial que es la que se llama de Fermi, de ahí el nombre de fermión. Bien, repito, electrones son leptones, son partículas ligeras, con carga, en este caso tienen carga, valor negativo unidad, y es un fermión de spin un medio. El constituye la corteza de los átomos. Luego, protones y neutrones son nucleones, los dos forman parte del núcleo atómico, constituyen. Se llaman hadrones porque tienen interacción fuerte. Hadrón, nuevamente como antes, pues hadrón en griego debe de querer decir fuerte. Tienen carga eléctrica unidad positiva y una masa pues que es 2000 veces superior a la masa del electrón. También el fermión tiene spin semientero un medio. El protón es una partícula absolutamente estable que tiene una vida pues del orden o mayor de la vida del universo. El neutrón es otro componente de los núcleos, es otro hadrón que tiene carga eléctrica nula, tiene la misma masa, casi la misma masa que, estoy poniendo números redondos, no son 1000 MeV, son 936, 938, pero da igual, del orden de 1000 MeV. El neutrón, como digo, tiene casi la misma masa que el protón, a muchos efectos se puede suponer que tiene la misma masa, tiene carga eléctrica nula, spin semientero. Constituyen los núcleos. Y ambos, el núcleo y la corteza, están unidos por una interacción, una partícula mediadora de la interacción electromagnética que es el fotón. El fotón es bosón, es decir, que tiene spin, en este caso helicidad porque no tiene masa, pero es igual, esencialmente spin entero. El bosón, porque obedece la estadística, contraria a lo que pasa con los de spin semientero, que obedecen la estadística de Fermi, pues satisface la estadística de Bose, de ahí el nombre de bosón, spin entero. Se comportan como una partícula como nosotros entendemos al dar la vuelta, 360 grados y volvemos a la posición inicial. Es mediador de la interacción electromagnética y en reposo tiene masa nula y carga nula. También están sus antipartículas. Las antipartículas en líneas generales tienen la misma masa que las partículas, pero todos los valores de las cargas son opuestos. Y hay algunas partículas, las que no tienen masa ni tienen carga, como es el fotón o el gravitón, que mediaría la interacción gravitatoria, lo mismo que el fotón para la interacción electromagnética, el gravitón, pues que no se ha detectado todavía como partícula cuántica. La estoy incluyendo aquí en la esperanza de que algún día se detecte como partícula cuántica, en el mismo sentido que se detecta el fotón. Estas partículas, tanto el fotón como el gravitón, pues son idénticas a sus antipartículas. Eso es porque no tienen carga ni tienen masa. Todas las partículas de las que he hablado, todas sufren la interacción gravitatoria. La interacción gravitatoria es común a todo lo que se mueve en este mundo. Bueno, también dentro de las partículas de todos los días, pero un poco más exóticas, porque es el neutrino, pero puedo incluirla como las partículas que no hay que crearlas, digamos, en el laboratorio porque son de la vida corriente. Aunque, como digo, la interacción que tiene es tan débil que no es fácil verlo. Bien, pues este neutrino fue previsto antes de detectarse. En 1930 lo introdujo Pauli para dar cuenta de un balance energético de momento en la desintegración beta del neutrón. Como he dicho antes, el protón es una partícula estable que tiene la vida media como la del universo, pero el neutrón, aunque dentro del núcleo es estable, cuando está suelto tiene una vida del orden del cuarto de hora. Digamos que en promedio el cuarto de hora se desintegra y la interacción que usa para desintegrarse es la interacción débil. Estamos hablando de la interacción electromagnética, la interacción gravitatoria, pues una nueva interacción que ya aparece, digamos, dentro de la casi de la vida normal, que es la interacción débil, responsable de este proceso de desintegración.
fue detectado experimentalmente en el año 56. Pero como digo, en el año 30 ya fue introducido teóricamente para poder explicar un balance energético. Un neutrino es capaz de atravesar, sin interaccionar, pues kilómetros de plomo. Digamos, eso de ahí que sea tan sumamente difícil detectar los neutrinos, aunque sean de la vida corriente, como digo, no se ven fácilmente, nos atraviesan todos los días y no nos enteramos. Estoy hablando de la interacción, pero quiero ser un poco más preciso gráficamente. Estoy haciendo uso de lo que se llaman diagramas de Feynman, que es lo más ilustrativo que hay respecto al comportamiento de la interacción desde el punto de vista, bueno, digo de la teoría cuántica, de la vida normal, porque la naturaleza es así, ¿verdad? Una interacción es un intercambio de información, de números cuánticos, normalmente momento, o sea, siempre de momento, de energía, balance energético, de velocidad, entre partículas. Y ese intercambio de información se transporta por una partícula, que es el mediador de esa interacción. Por ejemplo, en el caso del campo de la interacción electromagnética, el fotón se encarga de intercambiar energía y momento entre, por ejemplo, un protón o un electrón que interaccionan teniendo carga unidad y, en este caso, signo opuesto, es igual. Eso por lo que respecta a la interacción electromagnética bien conocida. Para procesos de interacción como el de describen la desintegración beta, la desintegración del neutrón del que hemos hablado antes, o del muón, que luego hablaremos, pues para eso existe otras partículas, no una, como en el caso del campo electromagnético, sino un conjunto de tres partículas que le llamaríamos W más, W menos y Z, o Z0, o W0 si quisiéramos, tres partículas que se encargan de mediar, intercambiar los números cuánticos de, por ejemplo, un antielectrón y un neutrino para dar un antineutrón y un protón. Tres partículas. Esas sí tienen carga y, como veremos, además tienen masa. Son también bosones. La interacción fuerte es, como decía antes, la que se encarga de tener unidos los nucleones dentro del núcleo atómico. Y esto es bastante estrambótico. Al final hablaremos muy detenidamente de los bosones que intercambian la interacción fuerte, porque veremos que fundamentalmente los números cuánticos que intercambian son de color. Ya hablaré después de lo que significa esto del color. En principio hay 8 mediadores de la interacción fuerte que se llamarán gluones, y que hay siempre intercambio entre tres colores fundamentales y los anticolores fundamentales: rojo, verde y azul, y el antirrojo, que es el cian, el antiverde, que es el magenta, y el antiazul, que es el amarillo. Y hay intercambio, hay 8 posibilidades. Bueno, parece que hay 9, pero en realidad, por cuestiones de unitariedad, se reducen realmente a 8. Las partículas que hacen de fuente de esa interacción son los quarks, de los que hablaremos luego, componentes de los nucleones, de los bariones en general, de los mesones, de los hadrones, pero fundamentalmente ahora estamos hablando de las partículas que conocemos, pues son componentes de los nucleones, las partículas que constituyen el núcleo atómico. Y como digo, todas las demás partículas se intercambian información gravitatoria a través del gravitón, aunque, como digo, pues cuánticamente, o sea, como partícula aislada, pues todavía no ha sido detectada, aunque hay planes de grandísimo laboratorio del tamaño del sistema solar, el experimento de LISA, para detectar con interferómetros del tamaño, como digo, del tamaño del sistema solar, para detectar experimentalmente el gravitón. Bueno, importante, estas 4 interacciones tienen una relación de intensidad, y de ahí viene en alguna de ellas el nombre, de tal manera que si a la interacción fuerte le asociamos el valor 1, por poner algún valor, a la electromagnética es, digamos, 100 veces más débil. He puesto 137 porque 1 partido por 137 es el valor de la constante de estructura fina, por concretar, pero vamos, digamos 1 partido por 100. La interacción débil es 1.000.000 de veces más débil, le digo, la que es responsable de la desintegración del neutrón. Y finalmente la gravitatoria, que es 40 órdenes de magnitud por debajo de la interacción fuerte. Bueno, 40 órdenes de magnitud es 1 partido por 1 seguido de 40 ceros. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a este punto de vista, como decía, de la simetría. Al menos yo no me considero capaz de hacer una descripción física de un evento
cuántico a gran escala como es el Big Bang, por lo menos con las nociones que todo el mundo está acostumbrado, que todos hemos usado siempre de un punto, de una superficie, de una trayectoria, de una partícula que se mueve por aquí. Son conceptos que son absolutamente, conceptualmente contradictorios con la idea de esa especie del Big Bang. Imagínense, como he dicho al principio, que es en un espacio tan más pequeño que lo que puedan imaginarse, más pequeño que el tamaño de cualquiera de las partículas que hemos hablado aquí, pero conteniendo la energía de todo el universo. Eso es algo irreconciliable con la idea clásica de evolución, de todo eso. De manera que hay que recurrir a conceptos más algebraicos, más lógicos, más abstractos, capaces de salirse, digamos, del tiempo para hacer una descripción de este tipo de eventos cuánticos a gran escala de ese calibre. Entonces, se llega a una situación en principio tan árida, pero al mismo tiempo tan potente, de decir que digamos que los procesos físicos son todo aquello que pueden ser. Y cuando quiero decir, lo que digo con eso es que son consistentes unos con otros, sin más, que no hay ninguna regla que prohíba que algo ocurra. Son cosas que son, es decir, eso, relaciones elementales de consistencia, establecidas por una lógica o por una matemática muy simple, y que el universo pues estará formado, la naturaleza será el conjunto de esos procesos que autoconsistentemente pueden ser. Y la física pues será el conjunto de observadores que describen esos fenómenos, pero que se pueden poner de acuerdo, y ese ponerse de acuerdo una vez más establece equivalencia entre un observador y otro, de manera que la física sería ese conjunto de observadores que son que pueden ponerse de acuerdo, que son equivalentes. Esas dos nociones de equivalencia, bueno, esa noción de equivalencia es una estructura lógica, no voy a entrar en detalle en la definición de lo que es una relación de equivalencia, que todos los matemáticos, todos los que, en fin, incluso en el bachiller eso se estudia, no voy a entrar en detalles, pues no, en fin, es una cosa muy simple lo que es una relación de equivalencia, y además intuitivamente todo el mundo sabe lo que es, o sea que no necesitamos mucho más realmente. Pero desde el punto de vista matemático, esa relación de equivalencia se establece perfectamente a través de lo que en matemáticas se conoce como un grupo o un grupo de transformaciones. Y la relación de equivalencia es que dos cosas son equivalentes si están relacionadas por esa transformación, que llamaremos de simetría. Bien, pues no voy a entrar en detalles matemáticos, simplemente voy a dar intuitivamente la noción de que lo que es un grupo de transformaciones para que todo el mundo se haga la idea. El ejemplo más sencillo es el grupo de traslaciones en el plano, por ejemplo, la traslación en esta dirección, la traslación en esta, se pueden hacer en cualquier orden, en el sentido que quiere decir que son conmutativos, y el resultado de una transformación y después otra es una única traslación que hace las veces de las dos, y esto es lo que sería la tabla de multiplicar del grupo de traslaciones, en este caso es una suma. Del mismo modo y de forma tan sencilla, las rotaciones en el plano también constituyen un grupo, y una transformación, una rotación de un ángulo seguida de otra equivale a una única del ángulo doble. Vuelve a ser esto la tabla de multiplicar, por llamarlo de algún modo, en general, de forma genérica, tabla de multiplicar, pero que hay una ley de suma que da los parámetros de una transformación en términos de la otra. Más complicado es en el espacio cuando se hacen rotaciones, porque se da el fenómeno de la no conmutatividad, que bueno, es muy importante, aunque aquí no vamos a entrar en demasiados detalles, pero simplemente porque se hagan idea de que los grupos de transformaciones se van complicando, pero manteniendo siempre esencialmente las mismas propiedades, y es que dadas dos transformaciones siempre hay una tercera que hace las veces de las dos, siempre se puede reproducir por una única. Entonces, dos objetos, como digo, la idea es que dos objetos que están relacionados por una transformación de este tipo son equivalentes. Bien, en el caso, digo, de las tres dimensiones, nosotros tenemos aquí un objeto, si hacemos una rotación en torno de 90 grados en torno al eje Z, va a esta posición. Si hacemos ahora una rotación de 90 grados en torno al eje Y, va a esta otra. Pero si lo hiciéramos en sentido inverso, primero la otra y después la una, pues llegaríamos a una postura que no es, ¿verdad?, la que teníamos antes. Eso quiere decir que este grupo es no conmutativo, que no son, en fin, las dos operaciones no son conmutativas. Eso juega un papel muy importante, pero vamos, que no es ahora. Vamos a ver entonces cómo con la simetría somos capaces de ir acercándonos a la física. Voy a empezar por la física más elemental, las leyes de Newton, pero con un sabor diferente. Bueno, originalmente, pues digamos que Newton la formuló diciendo que
cuando una partícula, en fin, como ya se sabe, ¿no? Una partícula se somete a una fuerza F, pues aquí una aceleración ATA con las famosas fórmulas. Pero el enfoque nuevo, donde la simetría juega un papel fundamental, que luego será de gran utilidad para todo lo que sigue, es cuando formulamos la ley de Newton de esta otra manera. Fíjense que el cambio parece que es elemental, muy pequeño, pero sin embargo es fundamental conceptualmente. Existen sistemas de referencia, observadores, para los que se verifica esa relación. Y ambos, lo que decimos que sean equivalentes, esos sistemas de referencia para los que vale esa relación, están relacionados por una relación sencilla, que es un grupo de transformaciones, que se llama grupo de transformaciones de Galileo. Bueno, aquí se ve la trayectoria de una partícula, un observador que hay un sistema de referencia, tres ejes en el espacio, un reloj que cuenta el tiempo, este es el observador, que están viendo esta partícula evolucionar con una posición en este momento, una posición R y una velocidad V. Y otro observador, O', que es un conjunto de tres ejes que están rotados con una rotación fija, rígida, que cuentan el tiempo con un lapso B diferente, que están trasladados a una distancia, empieza a contar, bueno, están a una distancia original A, constante, y que se mueve respecto de aquel con una velocidad a punto, una velocidad V constante. Esos dos sistemas, esos dos observadores, para esos dos observadores, la fórmula esta vale. Es decir, estos dos observadores son equivalentes en el sentido que se pueden poner de acuerdo. Y los dos coinciden en que las leyes de la física, de la física de la que estamos hablando, tienen la ley de la física fundamental es esta. Este marco que estamos describiendo es lo que llamaríamos relatividad especial galileana. Estamos hablando de aquellos observadores que son equivalentes entre sí y que es lo que constituyen los físicos que describen la relatividad especial galileana. Bueno, esa transformación la quiero poner bien de manifiesto como transformación en el espacio-tiempo, que tiene 10 parámetros, viene caracterizada por 10 parámetros: el lapso del tiempo, la traslación original de los orígenes, la velocidad con que se mueve uno respecto a otro, pero constante, y una rotación rígida que da la orientación diferente de los sistemas de referencia. Eso es lo que se llama grupo de transformaciones de Galileo. Y estamos describiendo ese marco de los sistemas inerciales de la relatividad especial galileana. La cuestión es, ¿qué pasa para los invitarlos a que describan la física con nosotros? ¿Podemos ampliar la física, la descripción de la naturaleza, a estos otros observadores que no son inerciales? Pues antes de nada, esto es una cuestión un poco técnica, pero que puede ser relevante para si luego surge la discusión, sobre todo en relaciones con la mecánica cuántica, es que una importancia crucial en la simetría es que asociado a cada eje de simetría, de transformación, hay una constante de movimiento. En este caso estamos hablando de la teoría clásica. Por ejemplo, para la traslación, el lapso de tiempo, el origen del tiempo, la invariancia de la observación respecto de la traslación en el tiempo, existe una constante de movimiento que es la energía. Para la traslación en el espacio, el momento, la cantidad de movimiento, M por V. Y para la traslación con velocidad constante, el centro de masa, la constante inicial, la posición inicial. Estas dos son básicas en el sentido de que tanto para la rotación, asociada a la invariancia bajo rotación, está el momento angular. Digo que estos dos son básicos en el sentido de que estos son independientes, P y K, y los demás, que en este caso son 4, se escriben en función de los básicos. Los básicos son 6. 6 son las condiciones iniciales que se necesitan para resolver las ecuaciones clásicas. 3 posiciones iniciales y 3 velocidades. Y aquí tenemos 3 constantes de movimiento. Y estos son funciones de las anteriores. Estas son las constantes de movimiento básicas. Y los demás se escriben en función de ellas. Bueno, seguimos con lo que estaba hablando de qué pasa si podemos ampliar la descripción de la física a otros observadores no inerciales. ¿Qué pasa con los sistemas no inerciales? Pues, por ejemplo, estos dos observadores que estuvieran sometidos a una aceleración, que ya no es una velocidad constante, sino una velocidad variable, pues verían no se pondrían de acuerdo con las fuerzas, porque este diría que la fuerza es MA y este diría que es MA más una fuerza que sería la aceleración de inercia multiplicada por la masa. Y hay un desacuerdo. Entonces, ¿cómo podríamos invitar nosotros a estos observadores O' a que formaran parte de la descripción física? Pues dándonos cuenta de que si llegara alguien y metiera un campo gravitatorio por debajo, pues entonces los dos estarían de acuerdo en algo,
que pensando en el campo gravitatorio como variable dinámica también, que si juntamos, sumamos la F y la mg, G entonces la intensidad del campo gravitatorio, pues los dos están de acuerdo en que la suma sí es la misma. Por tanto, introduciendo el campo gravitatorio, estoy hablando de aceleración lineal de momento, ahora ampliaremos la situación. Si empleamos el campo gravitatorio como lo añadimos al sistema físico a describir, no solamente la partícula que se mueve, sino que añadimos el campo gravitatorio como variable dinámica, pues entonces las dos cosas juntas sí obedecen una misma ley. Con lo cual, estos sistemas acelerados también entran a formar parte de los físicos y, por tanto, la nueva ley que se conserva, la nueva ley que incluiría el campo gravitatorio, es una ley universal para este conjunto ampliado de observadores. Esto es por lo que se refiere a una traslación lineal. Establece el principio de equivalencia más general, pero más simple, en una dirección. Pero también, en cuanto a rotación, se puede establecer el mismo argumento. Un cubo, el agua contenida en un cubo, que está girando con una rotación que no es constante como pasaba con los sistemas inerciales, sino que depende que va variando con el tiempo, pero va girando, no es constante, eso no entra dentro de los sistemas inerciales. Efectivamente, uno que esté aquí dentro podría decir que está rotando el sistema porque ve que la superficie del agua del cubo no es plana, sino que tiene una forma aproximadamente parabólica. Dice, esto no, yo sé, soy capaz de detectar que estoy girando. Salvo que llegue alguien y le ponga fuera, he pintado ahí un toro de un anillo de masa, pero realmente es una cascada esférica, en fin, tiene más detalles. Pero se visualiza así la simetría, que sea mejor poniendo ese anillo. Un anillo de masa, por ejemplo, y luego girar. Y entonces, si el que está dentro viendo la superficie del agua no sabe si yo le he puesto anillo o no, pues estará hecho un lío. No sabrá si el sistema es no inercial o es que hay un campo gravitatorio que le está perturbando el sistema. Pues vuelvo a decir lo mismo. Si yo incluyo el campo gravitatorio ahora ya con más generalidad dentro de mi sistema físico, pues se acabaron los sistemas no inerciales. Las fuerzas ficticias se han acabado, son fuerzas reales, pero gravitatorias. Con lo cual hemos ampliado el campo de descripción de la física a sistemas de referencia que están relacionados, fíjense, por traslaciones en el tiempo arbitrarias. Cuando digo arbitraria me refiero a que pueden depender libremente de la posición y del tiempo, y a traslaciones en el espacio arbitrarias, que pueden depender arbitrariamente de la posición y del tiempo. Entonces, todos los sistemas de referencia que estén relacionados con esta transformación, se me está gastando la luz, son equivalentes, describen la misma física, pero una física nueva, una física que incluye el campo gravitatorio con toda su extensión, de manera que se acabaron, como decía antes, las fuerzas de Coriolis, las fuerzas ficticias. Todas ellas son fuerzas, digamos, gravitatorias. Bueno, técnicamente este grupo de transformaciones, donde la traslación temporal y espacial depende arbitrariamente de la posición del tiempo, técnicamente se llama grupo de isomorfismos del espacio-tiempo. Es un grupo de transformaciones de dimensión infinita, porque para describir esto hacen falta las infinitas posiciones, valores de B que se obtienen dando la X, T, todos los valores, son infinitos parámetros, un grupo de dimensión infinita, pero no por eso deja de ser algo mágico, sino que es algo tratable y que se puede concluir con datos específicos bien determinantes de... Bien, pues esto es lo que se refería, digamos, a la relatividad general, lo que acabamos de decir, podríamos llamar relatividad general galileana. Bien, hay un descubrimiento experimental que hace cambiar las cosas un poquito, y es el hecho, pero no mucho. Bueno, no mucho, depende de cómo se mire. Es el hecho experimental de que la luz se propaga siempre en todos los sistemas de referencia a la misma velocidad c, en todos los sistemas de referencia. Eso fue establecido por un experimento en 1881 por Michelson y Morley. Pero esto obliga a modificar simplemente las leyes de composición de las velocidades que había en el caso de Galileano, del grupo de Galileo. Porque fíjense, ahora tenemos que buscar una ley de suma de velocidades, de tal manera que por mucha velocidad que se añada a una, si ya era c, no pase de c. Entonces, está claro que no puede ser v' igual a v más la velocidad de traslación del sistema de referencia de uno a otro. La roja es la velocidad, digamos, de un sistema a otro. Pues si la suma no puede ser v' igual a v más v, porque si uno fuera c, el otro sería c más v.
Entonces, en este caso de la relatividad especial einsteiniana, lo único que cambia es que las transformaciones que pasan de un sistema de referencia a otro que se mueve, pues cambian un poquito técnicamente, de tal manera que la ley de composición de las velocidades es así. Fíjense que aquí, si esta o esta es C, el resultado sigue siendo C. Si una de ellas la velocidad de la luz, la otra sigue, la V' sigue siendo C también. Es decir, la luz se propaga siempre a la velocidad C, aunque nos movamos, a la velocidad que nos movamos. Otra particularidad que introduce el hecho de la constancia de la velocidad de la luz al pasar de un sistema de referencia a otro, también es una cuestión técnica pero importante, y es que la constante de movimiento asociada a la traslación temporal, que antes era la conocida de la energía cinética, pues ahora involucra, da igual lo que sea, el hecho es que involucra una raíz cuadrada que conlleva dos signos, las raíces cuadradas. Entonces eso dice que para un valor del movimiento de la partícula existen dos posibles valores de la energía, positivo y negativo, dejando un espacio en medio. Bien, pues dejando un espacio, un hueco en medio, que hace que la transición de una energía negativa a una positiva constituya un hecho brusco, un hecho remarcable. Eso es lo que da origen luego, un poco más evolucionado, a la noción de antipartícula. Digamos que de algún modo las soluciones de energía, o sea, las energías negativas, aunque luego se da la vuelta para que sean positivas, pero bueno, eso es cuestión que ahora da igual, es lo que da origen a la antipartícula. Y claro, juega un papel fundamental en toda la evolución del universo el hecho de que partículas y antipartículas puedan aniquilarse o crearse. Bien, pues lo mismo que hemos dicho antes, que permitimos a todos los observadores que entren dentro de la descripción de la física, estableciendo la equivalencia de dos observadores que se diferencian en una traslación del espacio y del tiempo que depende arbitrariamente de la posición y del tiempo, a su vez de x de t, del r de t, pues aquí se repite lo mismo. Lo que pasa es que aquí, en el caso, bueno, es más complicado porque el campo gravitatorio aparece expresado mediante 10 potenciales, 10 funciones, pero es igual. Cuando las velocidades no son muy grandes, al final, esto es lo que hacen estos factores, que estas funciones, lo único que hacen es la regla de medida de la distancia en una dirección o en otra, o de los ángulos entre dos direcciones, es que no es rígida, sino que cambia con la posición y tal. Bien, pero es igual, para que nos entendamos, cuando las velocidades son pequeñas, son normales, de las que estamos acostumbrados a manejar, solamente queda una, que realmente es el potencial galileano gravitatorio de toda la vida. De manera que volvemos a tener la descripción de la física, de la gravedad, en este caso de la relatividad, nuevamente con una simetría que relaciona a los observadores equivalentes, que es otra vez el grupo de isomorfismos, por llamarle de forma rimbombante, a esas transformaciones generales del espacio y del tiempo. Bien, otro hecho remarcable que aparece experimentado es el hecho de que, bueno, el origen de la mecánica cuántica, que hay un límite para lo más pequeño. Y por tanto, no son cosas independientes, que el observador, cuando está midiendo algo, perturba el sistema. Entonces hay que tener en cuenta al observador cuando mide, como en cierto modo, como parte del sistema físico. Eso se puede ver fácilmente cómo eso ocurre, cómo eso tenía que ser así. Porque si nosotros tuviéramos que determinar la posición de una partícula que tuviéramos aquí con un microscopio, pues nosotros podríamos usar una luz muy tenue, ¿verdad? Bueno, con poco energética, para ser más preciso, una luz muy roja, muy poco energética, para que le moleste poquito a la partícula que queremos medir, porque la luz va a chocar, es un fotón que va a chocar contra la partícula cuando tratemos de verla. Bien, pues entonces decimos, bueno, vamos a usar una luz poco energética, una luz muy roja, con una longitud de onda muy grande, una frecuencia muy baja, lo que quiere decir una longitud de onda muy grande, pero ese es el problema, que si tenemos que usar una longitud de onda muy grande para que la energía del fotón sea muy pequeña y lo perturbemos poco, pues nos da un grado de indeterminación, de borrosidad, en la determinación, en el punto pues así de grande. Entonces no podemos determinar, no lo perturbamos apenas, la variación de la velocidad de la partícula, la perturbación es muy pequeña, pero el grado de determinación al medir el borrón que vemos es muy grande. Entonces, y si por el contrario usamos una luz muy energética, quiere decir una longitud de onda, una frecuencia muy alta, una longitud de onda muy pequeña, con lo cual el borrón que hacemos es muy pequeño, muy pequeñito, tenemos mucha precisión en la posición, pero la energía que lleva ese fotón es muy grande y perturba a la partícula
de manera que la incertidumbre en la velocidad que queríamos medir es enorme y es imposible precisar las dos cosas al mismo tiempo. De manera que siempre se le da esa relación de indeterminación de Heisenberg, que dice que la indeterminación en el momento y la indeterminación en la posición pues son incluso de orden o mayor que una cierta constante que es muy pequeñita, pero que ahí está. ¿De acuerdo? Es muy pequeñita, quiere decir que en la vida corriente eso es como si fuera cero. Pero en la realidad, pues para pequeña distancia, para energías, depende de que en determinadas circunstancias eso es no trivial. Pero no hay que pensar en esa incertidumbre como un defecto de la experimentación, eso es un error. Precisamente el éxito en el trato de la mecánica cuántica es descubrir que eso no es una limitación, eso es inherente a la mecánica cuántica, es algo esencial en la propia dinámica de la medición. Hay que pensar que esa incertidumbre no está, simplemente que la partícula viene descrita por una función de probabilidad que lo que nos está diciendo realmente el módulo al cuadrado, no, más que la función, el módulo al cuadrado indica la probabilidad de que la partícula se encuentre ahí. Y eso hay que darlo como un hecho material, que la partícula está realmente distribuida por esas zonas del espacio con una intensidad, con una probabilidad de presencia que indica la intensidad de la función de onda o del módulo al cuadrado. Bien, y eso de respecto de la simetría, ¿para qué nos importa a nosotros? Pues eso es fundamental para la simetría por una razón. Porque al venir la información del sistema, al venir descrito por un número, por una función phi, como hemos llamado antes, que es la función de onda, la función de onda puede ser multiplicada por un número, con tal de que verifique una condición, y es que el módulo sea 1. Eso es lo que explicamos aquí diciendo que esto es unitario en una dimensión, que es decir, números complejos de módulo 1. Un número cualquiera sobre la circunferencia de radio 1. Es lo que quiere decir, multiplicar por un número de eso la función de onda, no la altera, mejor dicho, no altera la función lo que es la psi, pero no el producto, que es lo que nosotros medimos. La densidad de probabilidad de presencia no la altera, porque como van conjugados, aunque esto es una cuestión de número, supongo que todo el mundo está ligeramente familiarizado con lo que es un número complejo, pero que si no podemos descender a decir la naturaleza es como es, y no podemos simplificarla más de lo que realmente es. Tenemos aquí una libertad para multiplicar por un número de módulo 1 la función de onda sin que se modifique la probabilidad de presencia. Bueno, pues eso hace que cuando hablamos de transformación de un sistema a otro, no solamente tengamos que pensar en las transformaciones del espacio y del tiempo, sino que hay todavía una posibilidad, y es que pensemos en la posibilidad de hacer equivalentes sistemas de referencia en los que en uno multiplican esa función de onda por un número. Y que además, lo mismo que antes, las traslaciones del espacio y del tiempo permitíamos que dependieran de X, de R y de T, y eso hizo que apareciera el campo gravitatorio. Si ahora permitimos que los observadores multipliquen libremente la función de onda por un número, aunque sea de módulo 1, pero que depende arbitrariamente de R y de T, pues para que esos observadores puedan seguir describiendo la misma física hay que introducir un campo nuevo. Como antes se introdujo el campo gravitatorio, ahora se introduce el campo electromagnético. De manera que la interacción electromagnética es algo que nosotros tenemos que introducir si queremos que observadores caprichosos que multiplican a la función de onda por un número que tiene, el módulo es fijo, pero la orientación del número no, pues que esos sigan describiendo la misma física. Esa misma física tiene que ser generalizada con la introducción de lo que es el campo electromagnético. Bueno, el fotón sería la partícula cuántica mediadora de esa interacción electromagnética. Estos son los potenciales vectores, pero aquí puede ver la gente, el que quiera, E y B, el campo eléctrico y el magnético exactamente igual. Pues están relacionados con eso por relaciones sencillas. E y B o A0 y tri-A. En esencia, el fotón. Bien, pues esto introduce entonces un nuevo tipo de interacción, ¿verdad?, que se refiere a una transformación de simetría que es, digamos, interna, porque no se refiere a las transformaciones del espacio y tiempo, sino de la propia función de onda. Es el primer ejemplo de simetría de transformación interna. Entonces tenemos dos formas de introducir interacciones. Una es que están asociadas a simetría, como he dicho antes, de dimensión infinita. Las transformaciones del espacio y tiempo, que dan lugar a la gravedad, y las transformaciones de la función de onda, multiplicando por un número de módulo 1,
que dan, eso se llaman transformaciones de gauge, o de gauge, como se le quiera decir, transformaciones de gauge. Estas transformaciones internas de la función de onda que pueden depender de R y de T, que no es rígida para todo el mundo, sino que puede depender del punto de espacio, que es la causa de que haya que introducir un campo mediador de interacción. ¿De acuerdo? Ya tenemos las dos interacciones introducidas con motivo de poder ampliar el número de observadores que describen la física. Ahora, fíjense que al ampliar el número de observadores vamos ampliando la física. Bien, y ahora hemos hablado de la posibilidad de transformar la función de onda por un número, multiplicar. Ahora viene una simetría un poquitín de ese mismo tipo, que no es espacio-temporal, que no altera la posición del espacio y del tiempo, que es también interna, pero que puede transformar partículas en partículas, funciones de onda en funciones de onda. Esto se introdujo por primera vez en el año 64, fue introducido por Gell-Mann, el modelo de quarks, el que dio lugar a la clasificación de todas las partículas de interacción fuerte, los hadrones. Y el resultado es que todos los hadrones se pueden clasificar en conjuntos muy pequeños, de una partícula o de 8. La barra, esta es la dimensión en uno que hay en medio, y la barra es que son las antipartículas. En grupos de una partícula que, se transforman entre sí, obviamente, de 8 partículas que se transforman entre sí, de las antipartículas, incluso de 10 partículas que se transforman entre sí. Bajo esas transformaciones, técnicamente puede ser el grupo de rotaciones en 3 dimensiones complejas, se llama SU3, pero que da igual el nombre. Son rotaciones igual que en el espacio, pero en las funciones de onda. 3 objetos, como si fueran los 3 ejes del espacio, pero 3 funciones de onda, de 3 partículas diferentes, y una rotación entre ellas. Eso lo quiere decir SU3 sin más. Bueno, pues hay grupos de 8 partículas que se transforman entre sí bajo esa transformación, o de 10, y las correspondientes para la antipartícula. ¿Y por qué había esos grupos de 1, 8 y 10 nada más y no más? Pues eso, para explicar eso, porque conjuntos que se transformen de esa manera podría haber infinitos. ¿Y por qué había nada más que eso? Solamente se puede explicar suponiendo que había grupos básicos de 3 partículas, que eran los quarks, y los correspondientes antipartículas, los antiquarks, que se transformaban entre sí por esa transformación. Esos conjuntos que se llaman representaciones fundamentales, esos conjuntos fundamentales de 3 partículas, de 3 quarks, y con ellos se construían todos los hadrones. Y por eso salen solamente estas realizaciones, estos grupos tan delimitados, que son de 8, esencialmente de 8 y de 10, y no hay más. Porque eso viene de que, da igual, hay una cuestión matemática, una explicación matemática, pero fundamentalmente, físicamente, lo que quiere decir, o sea, la importancia física de esto es que hay grupos de 3 partículas elementales más fundamentales que los hadrones, que son los quarks, con los que se construyen todos los hadrones. Los que tienen spin semientero, los bariones, como es el protón o el neutrón, se construyen con 3 quarks. Y los mesones, los que tienen spin entero, como es un pión o es, un kaón, los mesones se construyen con un quark y un antiquark. De manera que haciendo esas combinaciones solamente sale. La forma de construir eso es muy divertida, no sé si puede resultar un poco complicada, pero realmente fue fascinante. El uso de la simetría, este fue realmente el primer éxito de esta simetría interna que hubo en los años 60 y tanto. No fue el premio Nobel en el 69, creo, ¿no? De Gell-Mann. La forma tan limpia de, usando simetría, dar explicación, predecir cientos y cientos de partículas a partir de solo 3 quarks. Cientos y cientos de partículas. Esos 3 quarks, esas 3 partículas fundamentales se les llamó en principio con otro nombre, pero actualmente se le llama U, D y S. Ahora salieron más quarks, pero estoy contando la historia como fue en un principio, había 3 quarks. El U y D viene de up-down porque en esta dirección se comporta como si fuera el spin ordinario, que hay estado de spin arriba y spin abajo, de ahí los nombres up-down, pero es un spin, como he dicho antes, que no tiene nada que ver con las transformaciones del espacio, sino que es un espacio interno de las funciones de onda, y eso se le llamó isospin. Eso trae la componente tercera del isospin, que daría, diría si el isospin está hacia arriba o hacia abajo. Y el otro número cuántico que aquí aparece, la I, es esencialmente la carga eléctrica, porque es salvo
Se pica cabo eléctrica, tercera componente, pues la carga eléctrica. Se llama hipercarga y se pica. Y con esos dos números cuánticos, en un plano, por tanto, se pueden pintar, dibujar estos quarks con los números cuánticos que se le hubo que asignar para describir todos los hadrones. Pero con estas tablas tan elementales, digamos, esta tabla periódica, con estos componentes tan elementales se puede hacer la tabla periódica de todos los hadrones. Estos son los números cuánticos que una novedad fundamental es el hecho que son fraccionarios. Y por supuesto que no se pueden detectar experimentalmente. De hecho, el premio Nobel de este año, el de Wilczek, ¿no? Es por un trabajo que se hizo en los años 70 y tanto para demostrar matemáticamente que los quarks no se podían ver, demostrar por qué no se han descubierto en libre, siempre están agrupados formando hadrones. Y yo tuve una charla en Madrid, la Universidad Autónoma. Bueno, este diagrama para los tres quarks, este se llama ese de encanto. Originalmente se llamaba NP y lambda. Ahora arriba, abajo y extraño. Y esos son los antiquarks correspondientes. Entonces, sumando, hemos dicho que los mesones, por ejemplo, se componen de un quark y un antiquark. Pues nosotros cogemos ¿cómo es la navaja esta? Se coge el diagrama este que representa los tres quarks. En el vértice este pongo el centro de los antiquarks. Y así construyo pues, estas tres partículas nuevas, compuestas de un S barra y un D, de un U barra y un D, etc. Y me salen 9 partículas, 8 más 1. Que son estas partículas que se encuentran en la naturaleza de los cabones y los piones y un estos son 8, el octete de mesones y un singlete. Lo mismo se puede hacer para 3 quarks. Se pueden coger esos 3 grupos de quarks, por ejemplo, un quark, el conjunto de 3 quarks es el triángulo negro. En el vértice este pongo el centro del rojo que supone otros 3 quarks. Y luego el conjunto de los 3 quarks, un segundo quark, con cualquiera de sus 3 posibilidades. Y en el vértice este pongo el centro de las otras 3 posibilidades. Y se tienen pues, entonces un duplete, un octete y un singlete. Que son, bueno, es el duplete de las deltas, etc. Bueno, no vamos a entrar son detalles técnicos. Esta simetría es una simetría rígida que se empleó con un éxito, como digo, enorme para la clasificación de todos los hadrones. Y quedó un poco, en un principio se pensaba que iba a servir para describir la interacción fuerte y se quedó un poco en el aire solamente en eso, en clasificar los hadrones. Pero la cuestión, o sea, no sirvió para explicar la interacción fuerte, sino que la interacción fuerte se introdujo por un procedimiento un poco extraño, que ahora voy a explicar la motivación, pero el caso es que funciona y da una explicación perfecta, relativamente perfecta, del comportamiento de todos los hadrones. La cuestión es que para construir aquí, por ejemplo, esta partícula, esta está hecha de 3 quarks iguales, con los números cuánticos iguales, son D, D, B. Los 3 quarks son del mismo tipo. Entonces tengo 3 fermiones con los mismos números cuánticos y el principio de exclusión de Pauli impide que eso pueda ser. Es necesario que haya un número cuántico que los distinga. Es una cuestión de mecánica estadística bien conocida. Es necesario añadir un número cuántico que distinga esos 3 quarks entre sí, porque si no, el principio de exclusión de Pauli lo prohíbe. Bien, pues vamos a dar el nombre de ese número cuántico nuevo, que va a ser el color. Y vamos a introducir 3 posibles valores de ese número cuántico, los 3 colores fundamentales, que va a ser rojo, azul y verde, compuestos dan la luz blanca. ¿Verdad? En ese sentido son fundamentales y unidos dan algo que no, ese color no se detecta desde fuera. Cuando componen un hadrón, desde fuera no se ve ningún color específico. Recuerden lo que he dicho antes, que los quarks se demostró que no podían verse nunca aislados. Entonces, tiene que ser ese número cuántico nuevo que los distingue y que permite lo hace puntativo, el principio de exclusión, tiene que ser algo que cuando se junta de blanco, de algo neutro que no se ve de fuera. Bueno, entonces se han elegido los colores, pues se puede llamar de cualquier manera. El caso es que juntos den algo neutro. Bien, pues esos colores, como he dicho, son rojo, verde y azul, y los anticolores para la antipartícula. Ya dije del principio que la antipartícula tiene un número cuántico invertido, salvo la masa. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces a esta simetría se le llama
también porque son tres objetos que se transforman entre sí, pues también tienen el mismo nombre SU3, es decir, rotaciones en tres dimensiones complejas. Y se le pone el calificativo de color para distinguir de este SU3 que hemos usado anteriormente para clasificar los hadrones y que desgraciadamente hasta ahora no lo hemos podido usar para describir la integración fuerte. Esa integración fuerte, como digo, aparece cuando introducimos esta simetría por necesidad de invalidar, digamos, el principio de expresión de Pauli, puesto que las tres partículas idénticas, ¿verdad? Cuando tenemos los cuantos hay que distinguirlo. Con la necesidad de mantener esa posibilidad, hemos introducido este grupo de transformaciones que cambian los colores entre sí, y esto es lo que nos va a dar la integración fuerte. Cuando vamos a permitir, como hemos hecho con la introducción de la gravitación y el campo electromagnético, que esa transformación pueda depender arbitrariamente de la posición y del tiempo. Igual que hicimos en gravedad, las transformaciones rígidas del grupo de Galileo, de los sistemas inerciales, los primitivos que dependían del espacio del tiempo y la gravedad, lo mismo en el caso de la relatividad o con el campo electromagnético, que la invariancia de la función de onda bajo la multiplicación del número, dijimos que quisiera una variable esa invariancia, aunque el número dependiera de RT y eso el campo electromagnético. Aquí, la invariancia bajo el intercambio de color, haciendo que esa transformación pueda depender diferente de la posición y del tiempo, nos da 8 campos de integración nuevos, que son los roles, como antes nos han dado el campo electromagnético y el campo eléctrico. Bien, estos quarks, realmente dije que originalmente había 3 quarks, la regla es, pero después se han introducido 3 quarks más. C de Charlie en campo, P de bottom y T de top. Nos van a quedar en el nombre. Hay 6, finalmente 6 quarks. Desgraciadamente se indica que es la masa. Es el gran problema para no haber mantenido la simetría que he clasificado la de esa simetría que he dicho antes, que Gelman utilizó para clasificar la hormona, no pudo aprovecharse más allá de la clasificación, porque dentro de esos multipletes que he puesto de 8 o de 10 partículas, pues la masa de las partículas que lo componían no eran la misma, eran muy diferentes. Sobre todo porque la masa de los quarks suele ser muy diferente. Entre estas dos es casi igual, prácticamente podemos decir que es la misma. Pero ya la definición de ese grande, también definición esto, que es bastante ordenado de magnitudes mayores que el número. Todavía el número se mantiene, se podría mantener esa simetría porque digo que tienen una masa parecida. Bueno, aquí tengo el resultado de los 6 quarks con sus 3 colores posibles y las partículas correspondientes. Tienen un anillo de color original, de color opuesto, de color y una variación en el nombre de la partícula. 6 quarks coloreados, 6 antiquarks coloreados. Bueno, pero como digo, si exigimos que esa simetría bajo el intercambio del color pueda depender arbitrariamente de la posición y del tiempo, aparece un nuevo campo de Gauss, que se llama un campo mediador de integración, que son un campo en un conjunto de 8, los gluones. Y lo podemos mostrar de este modo, ¿no? G de gluón y rojo antiverde, verde de green, rojo antiverde, rojo antiazul, azul antirrojo, sí, hasta. Al principio parecerían 9 si ponemos rojo con antirrojo, verde con antiverde, etc. Pero de esos que no intercambian realmente color, de esos 3 posibles diagonales, nos quedamos con 2, porque hay una relación entre ellos que realmente quedan 8 en vez de 9. Este es el diagrama que puse originalmente, aquí para manifestar cómo los gluones, la misión que tienen es intercambiar los colores de los quarks entre sí. Aquí hay 2 quarks, uno rojo y un antiquark verde, que se aniquilan dando un electrón y un positron pueden aniquilarse dando un fotón, pues aquí un quark rojo y un antiquark verde pueden aniquilarse dando un fotón rojo y antiverde. Y eso a su vez generará otras partículas, generará otras partículas. Bien, llegamos así finalmente al modelo que llamamos como modelo estándar de partículas. El grupo original viene del modelo estándar de la integración electromagnética que se formuló en el año 67, el año del 73, entre Reimer, Servan, Glasgow y otros quizás. En el que unificamos por primera vez la integración electromagnética y eléctrica. La unificación de la electromagnética y la integración responsable de la distribución beta que hemos dicho antes. Ahora, por poder estándar, pues podemos entender
el modelo establecido de las partículas junto con sus interacciones que incluyen también la gravedad y la interacción fuerte. Aunque por los lados quiere decir que el número de transformaciones que depende arbitrariamente de la posición y del tiempo, ¿no? Es lo que motiva la introducción de los mediadores de interacción correspondientes, de la gravedad originalmente, del fotón, Entonces, esto quiere decir, producto directo, quiere decir que son independientes las transformaciones de uno y de otro, que cada uno actúa por su lado. Desafortunadamente, aunque se está luchando por una unificación de todas estas transformaciones y por tanto de todas las interacciones, hasta ahora solamente se ha conseguido con éxito la que se hizo de lo que se llamaba realmente poder estándar, que es unificar el campo electromagnético y los campos mediadores de interacción débil. Pero esta mezcla no es realmente, sigue siendo una mezcla un poco a media. Por eso he puesto ese símbolo encima del producto, que sería un símbolo matemático para decir producto directo, algo que es independiente de una cosa de otra. Le he puesto un símbolo así, para decir que hay una cosa independiente. Porque consiste en hacer algo así ahí. Si realmente no es una mezcla profunda, no tenemos todavía, esto es una mezcla, pues explico cómo se hace, porque aquí juega un papel importantísimo la aparición de una nueva partícula, que es el Higgs, el que todavía no he hablado. Bien, pues la forma de unificar estas dos interacciones, que es la de la que dio a este modelo estándar, el fotón y los mediadores de interacción débil, es haciendo una mezcla entre lo que sería aquí. Piensen originalmente que esto fuera W más 1 y W0, por llamarle con la I mayúscula, originalmente, W0. Y aquí, en vez de llamarle A, llamarle B, originalmente, y todo sin masa. Como han aparecido estos campos sin masa, esto sin masa y esto originalmente sin masa. Entonces, mezclamos lo que sería aquí el campo original B sin masa y el W0. Se mezclan con un cierto, la función de onda, claro, con un cierto ángulo, que se llama ángulo de Bailey. Bien, pues cuando se hace, digamos, ese cambio de variables, se hace esa mezcla en los campos, al final resulta con la introducción de una partícula un poco mágica, una partícula un poco estrambótica, que es una partícula que se supone que tiene una masa imaginaria, que no tiene un mínimo de estabilidad, no tiene un mínimo de un estado mínimo, sino que tiene todo un círculo de mínimos. Tiene el potencial, se cuenta como un sombrero mexicano. No sé si han visto el dibujo ese, ¿no? Y el mínimo puede ser un continuo. Entonces hay que elegir arbitrariamente un mínimo a mano, se hace un cambio de variables para desarrollar la teoría en torno a ese mínimo. Esto es un cambalache, lo digo abiertamente. Y después de hacer ese cambio de variables, resulta que mágicamente, después de ese cambio de variables, pues aparece el nuevo A, o sea, lo que antes era se convierte en una que no tiene, sigue sin masa, pero el W0 se ha convertido en un Z0 que sí tiene masa y mucha, y todas las partículas que había en la teoría, que no eran mediadores de interacción, o sea, las fuentes, como eran los quarks o eran los electrones, también originalmente se ponían en baterías sin masa, aparecen con masa por arte de magia, por mediación de ese cambalache matemático absolutamente artificial de coger ese campo con masa imaginaria, desplazando la descripción del sistema de coordenadas, digamos, a uno de los posibles infinitos mínimos y el desarrollar la teoría ahí. Con ese cambalache artificial, de repente, como digo, esa partícula que tenía masa imaginaria, ahora está masa real y es el Higgs. Y las demás partículas que tenían que tener masa, pero que originalmente estaban sin masa, adquieren también masa. El W, la sube en vez del 0, el W de Z0 adquieren masa. Y el fotón se queda todo sin masa. O sea, es algo que mágicamente funciona a la perfección, pero conceptualmente es absolutamente catastrófico. Bien, y queda por supuesto la unificación, o sea, digamos que esto está unificado, pero requiere un mayor desarrollo.
Hay muchos problemas matemáticos para que, como grupo de simetría, ese ángulo de mezcla, que es el ángulo de la Hilbert, realmente sea matemáticamente consistente. También en eso hay una limitación. Matemáticamente saldría un valor que es 45 grados en vez del 23 grados que sale experimentalmente el ángulo de 21, no me acuerdo cuál, el ángulo de la Hilbert. También hay matemáticamente un problema complejo, o sea, estructural, que habría que resolver. Bueno, y por supuesto, la unificación con el grupo de la interacción fuerte del centro de color, también hay montones de intentos, pero el problema es que todos ellos predicen, por ejemplo, que el protón se desintegre, digamos. Entonces, lo hemos fastidiado. Eso es por poner un ejemplo. Hay montones de problemas, pero si ya es relativamente técnico, digo, ¿no? El problema físico de dar con qué grupo de simetría que engloba el gol que describe la naturaleza correctamente, pero en principio matemáticamente no hay ninguna obstrucción a unificar esos tipos, esas simetrías que llamamos internas, ¿no? Estas, las que no tienen nada que ver con la gravedad, matemáticamente pueden unificarse sin problema. El problema es esos esquemas de unificación que incluyen la interacción fuerte, se llaman esquemas de gran unificación. Gran unificación, pero no super gran. Bueno, el problema es unificar también con la gravedad. La unificación de esta simetría, que hemos dicho que es la relación espacio-temporal dependiente de la posición del tiempo arbitraria, unificar eso con estos grupos de transformaciones es lo que es realmente más problemático y requiere una inversión en matemáticas mucho más dura que otros problemas. Bueno, por hablar de más problemas, al final ya concluí una tabla de problemas. Ya en la propia fuente de las materias, de las partículas que son la fuente de los campos, ¿no? Las partículas básicas que constituyen la naturaleza, están agrupadas en tres familias, se llaman tres familias, estos dos cuerpos, sus tres colores, el U y el B, junto con el neutrino, hay tres, hay un neutrino por cada familia, el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino taónico, correspondiente al electrón, algo parecido al electrón pero con más masa, y algo parecido al neutrón, al muónico del electrón pero con mucha más masa. Se forman bloques así, de hadrones, esto para describir los hadrones de quarks y leptones, y hablo de las fuentes que crean los campos. Antes hablaba del campo de interacción. Me estoy refiriendo ahora a las partículas que crean los campos. Fuentes, lo que hay realmente la materia compleja. Digamos que están distribuidos sobre el estándar en tres familias. En la primera familia están los dos cuadros que dejaba la decía que eran más parecidos, el encantado y el extraño, el top y el bottom. Cada familia tiene un leptón, en este caso el original era el electrón, que puse que era el electrón de la vida corriente. Estos ya no son de la vida corriente, esta es la materia en el diario, que hay que controlar en el laboratorio, y está cada familia está competida otra vez por los dos quarks con leptón y el diminutivo correspondiente. Bueno, pero aquí también sucede una asimetría del modelo que es una deficiencia, en mi opinión, o falta de explicación para que no sea deficiente, ¿verdad? Falta de una explicación lógica. Es el hecho de que aunque estas partículas deberían tiendo a estado de spin, arriba o abajo, es un hecho que en la naturaleza solamente se dan neutrinos con lo que es la electricidad realmente hacia abajo, y los antineutrinos con la electricidad hacia arriba, pero no se dan los dos estados, no se dan neutrinos con spin arriba y abajo, electricidad arriba y abajo, sino que se dan los neutrinos con la electricidad hacia abajo y los antineutrinos con la electricidad hacia arriba. Eso es una asimetría muy fuerte que necesita una justificación más profunda. De hecho, ahora parece una necesidad de darle masa a los neutrinos que originalmente no tenían masa, darle una pequeña masa. Para explicar un montón de cuestiones, entre ellas cuestiones cosmológicas. Pero la cuestión es que técnicamente hay un problema de la ley más básica de la ecuación ideal, la ecuación más relativista que describe las partículas más elementales, la ecuación más elemental que describe estas partículas, digo, es ninguna existencia si tienen un poquito de masa, aunque sea una chispa, porque si tienen una masa, aunque sea una chispa de masa, es necesario que estén los estados al mismo tiempo. No pueden un estado sobre el otro si tienen masa. Los dos estados están unidos con la masa, de algún modo. Entonces, si tienen un poquito de masa necesaria para explicar
problemas de evolución del universo o de otras cuestiones, necesariamente entra en contradicción y es necesario cambiar el modelo, porque en el modelo estándar, como digo, solamente aparecen los neutrinos con un signo de velocidad y los neutrinos con otro, pero no conjuntamente. Bueno, y quedan otros problemas que realmente ya he hablado y ya es que me falta. He hablado del mecanismo descriptivo para crear la masa, el mecanismo que produce la masa y crea el Higgs, que es muy artificial. Bueno, el problema importante es que el Higgs no se ha encontrado todavía. En 2007 se esperaba encontrar, pero si no se detecta esa partícula que proviene de una partícula mágica con un potencial extraño, con una masa imaginaria y tal, luego al final va a durar aquí. Si esa partícula no aparece, pues todas las condiciones son tonterías. Es posible que no aparezca como nosotros pensamos, que haya una pequeña modificación en el modelo y que aparezca por un canal diferente de desintegración, lo que sea, que yo es lo que espero. Pero si no aparece de ningún modo, estamos listos. Hay que revisar el modelo estándar. Bueno, ya he señalado esos problemas. ¿Qué más problemas? Bueno, hay un problema experimental todavía por resolver grave. Los neutrinos, otro problema que presentan es que no se han detectado de la producción de neutrinos que se supone que hay en el Sol, aunque se está seguro que hay en el Sol, en la Tierra, resuelta todas las dificultades técnicas que indican la detección de neutrinos, pero ustedes no se esperan, no se encuentra la cantidad esperada de neutrinos. Eso es un problema estructural básico del modelo estándar que hay también que resolver. Si hay las soluciones, pues los fenómenos lo dan como solución buena, los teóricos no estamos tan convencidos de la solución que dan. Es un problema que hay que resolver. La reordenación que han puesto en tres familias tampoco es algo que esté justificado, porque fíjense que originalmente empezamos ordenando los cuadros de una manera con ese modelo de Gell-Mann, que clasificó todos los hadrones de forma extraordinaria, y luego hemos roto esa ordenación y hemos pasado a una mezcla de signos por uno, en fin, una cosa un poco antigua que no queda un buen recuerdo de lo que era ese SU3 que se llama de sabor. Se habla se distingue entre SU3 de color, el que describe la vibración fuerte, del otro que hemos utilizado para la clasificación de la ADN, que se dice de sabor, por distinguir uno de otro, sabor y color. Pues eso no está claro, esa reordenación que al final se hace en el modelo estándar de adoptar de esa manera en tres familias, dos por aquí, de los dos colores, dos por aquí, dos por aquí, dos por aquí, de los tres colores, eso no tiene en principio ninguna justificación y no se puede hacer un modelo a esta altura de la vida, ¿verdad?, sin dar una explicación para este tipo de cosas. Y bueno, pero fundamentalmente lo que para mí al menos el problema grave es que no se ha dado una unificación, como decía antes, de la gravedad con el resto de las interacciones, porque lo otro que cuesta hasta aquí, más o menos, que es la interacción fuerte, la débil electromagnética más o menos se maneja bien, con datos experimentales correctísimos. Pero todo lo que se refiere a la unificación de verdad está en mantillas, y en mi opinión, cuando se junta la verdad y la teoría cuántica, yéndose al principio del universo, puede que esa futura unificación que aquí está ausente tenga condiciones fundamentales. Para la cosmología, el modelo de partículas, bien, para entender el modelo de partículas, la propia cosmología, en sus orígenes, la estructura topológica no trivial del universo, los efectos cuánticos de gran escala, puedan tener, necesite que el modelo de partículas sea muy diferente. Influya, esa estructura global del espacio influya en el modelo local, aquí hecho de las partículas de gran escala. Que, bueno, si todos confiamos en que algún día pues aprendamos un poquito más y nos quedemos más tranquilos. Y esto es más o menos lo que pensaba contar del panorama de la física mejor establecida, porque no he querido entrar en detalles de cuerdas, membranas, supermembranas, todo eso, porque podríamos estar un mes hablando. Por lo menos aquí lo que hemos hablado de otro que se ve en el laboratorio, lo otro está por ver. Incluso aquí hay cosas que podemos hacer como el Higgs, pero bueno, esperamos que se vean. Gracias. A mí se me ocurre una pregunta de momento. ¿Cómo son las relaciones entre los cosmólogos y los físicos teóricos? Excepcionales, todos los teóricos se han ido a la cosmología para poder vivir, para poder comer, fíjate, sí, es buena. Se queda un mundo que controla las ideas del cosmólogo, o en un paseo. Se queda una disciplina en la que yo creo que están encantados uno y otro, que es la astropartícula. Aunque, como digo, hay un poquito lo que decía antes de Lomar,
casi insisto en que hay un poquito de verdad, ¿no? Y que realmente la física teórica está ahora en un momento muy malo, por todas estas problemas que señalaba. Porque aunque la gente sigue con membrana y con supercuadros y tal, pero sin esperanza de éxito, porque no hay nada en el experimento que haya detectado ninguna superpartícula. Ni se debe detectar ninguna cuerda, ni ninguna membrana, ninguna, nada. Puede ocurrir todo lo que se quiere, hacer modelos muy bonitos y es relevante para algunas cosas, pero no hay presencia experimental de ningún objeto de eso. De manera que hay un poco de desesperación dentro del esquema real, realista, de la física teórica, y se está buscando la solución en la cosmología. Como he dicho antes, no es ya la relación desde el punto de vista conceptual entre una cosa y la partícula de la cosmología, porque se influyen mutuamente. Está claro que las partículas influyen en la cosmología, pero es que al revés también. La estructura cosmológica, bueno, eso viene bellísimamente establecido por el principio de Mach, ¿no? De manera que la propia inercia de una partícula puede ser resultado de la interacción que realiza la masa del universo. Bueno, eso refleja esa idea tan sencilla, tan antigua, pues refleja la posible influencia. Entonces, el principio de Mach tampoco se ha puesto en forma matemática de modo riguroso, pero la idea la comparte todo el mundo. Bueno, pues esa idea creo que hay que llevarla hasta la última consecuencia y ver que efectivamente la estructura cosmológica, sobre todo a nivel cuántico, el origen del universo, pues puede ser fundamental, un requerimiento, tenerla en cuenta de forma fundamental para construir el mundo de las partículas. Como decía antes, ¿para qué decir la influencia del mundo de las partículas, la estructura del modelo estándar de partículas en el modelo estándar cosmológico? Es fundamental. Pero que se llevan bien, se llevan bien. Yo creo que tras su charla, que muchos de nosotros nos han puesto en contacto por primera vez con algunos conceptos, yo creo que podemos entrar en una fase, en un tema de diálogo con Víctor Aldaya en términos más al nivel de consumidores de ciencia divulgativa. Entonces, por eso pido a algunos de aquí en la audiencia, si quieren hacer algún tipo de preguntas, de alguna manera que entremos en un debate en términos más directos y más cotidianos. Prometo tratar de contestar al nivel más bajo posible. Como decía antes, hay cosas que no se pueden. Una pregunta. La relación entre certeza y simetría y belleza, es decir, una teoría bella en el sentido de Dirac es una teoría simétrica y la simetría significa la no certeza. Esa discusión que ha habido siempre cuando se encuentran los simétricos realmente que no se ha llegado a desarrollar. El problema fundamental es que la simetría es asimetría hasta que llega a ser simetría. Es decir, uno tiene una teoría simétrica y necesita para dar cuenta con la experimentación que hay que romperla. De momento hay una rotura de la simetría. A veces hay un mecanismo de ruptura de la simetría, bueno, es lo que da lugar a lo que he dicho antes, el mecanismo disjuntivo para dotar de masa a las partículas y tal. Quiero decir que durante un momento esa es una simetría jugando un papel dinámico importantísimo. Lo que pasa es que es posible que a posteriori uno sea capaz de englobar eso dentro de un grupo de simetría más grande. Quiero decir que suponemos que nosotros tenemos un grupo de simetría grande y nosotros estamos viendo solamente una parte. Podemos apreciar como asimetría algo que realmente es una simetría pero que se nos sale de nuestro pequeño mundo. Si aumentamos el mundo, bueno, vamos al principio de la charla, hablamos de la simetría de la galileana, cuando hemos permitido transformaciones que dependen, que ya no son estrictamente inerciales, ¿no? Transformaciones que dependen de la posición y del tiempo, lo que hemos hecho es ampliar algo de fuerza de inercia que tenían asociado a una asimetría, la hemos convertido en verdadera simetría. O sea, hay una fuerza asociada a una verdadera simetría, que es la simetría bajo transformaciones generales de coordenadas. En ese sentido, yo no confío en que la asimetría sea una necesidad ni algo que tenga que fastidiar, quiero decir, algo incómodo, algo malo. Creo que no, que simplemente es una situación momentánea en la que no hemos incorporado unas nuevas transformaciones que nos rompen nuestro esquema, nuestra simetría, pero que en un futuro pues, se pueden recomponer como verdadera simetría. Hay un montón de ejemplos así en la física. Bueno, yo quería también preguntar otra cosa. Volviendo al tema del bosón de Higgs. Parece que esa partícula artificial en el sentido, o artificiosa, ¿no? Pero que explicaría todo la unificación y todo eso.
Ese experimento que está previsto para el año 2007 en el CERN, ¿no? ¿Están involucrados muchos países o es? Y todo. Y las consecuencias de que no aparezca nada que se le parezca, ¿supone el derrumbamiento? No, vamos a ver. Puede haber varias etapas de supuesto fracaso. No tiene que ocurrir que aparezca como se tiene pensado a, no sé, son 200 y pico G o 160, no sé cuánto me acuerdo ahora mismo, que aparezca como estaba previsto y todos están contentos. Yo a lo mejor personalmente estaría un poco más descontento con la estructura porque como matemáticamente no tiene un buen soporte, tendría que estudiar más matemáticas. Pero puede ocurrir que aparezca por unas vías diferentes digamos, canales de integración diferentes, más que canales de integración diferentes, por mecanismos diferentes. Es decir, que haciendo una pequeña cambio en la teoría, hay otra alternativa ahora mismo donde hay en vez de un Higgs hay 3, digamos. Haciendo una pequeña modificación, que esencialmente debería ser la misma, pero la materialización del modelo sea un poco diferente. Entonces el mecanismo teóricamente funcione mejor y experimentalmente sea cierto, pero no como se espera. A lo mejor el problema es que en el 2007 pues, hay que reestructurar los experimentos para buscar en otra dirección. Cuando digo en otra dirección, como digo, no me refiero solamente al canal de desintegración, sino el tipo de partículas que hay. Hay mecanismos alternativos, bellísimos, completamente rigurosos desde el punto de vista matemático, para dotar de masa a las partículas, sin la necesidad de introducir masa imaginaria, en los que, por ejemplo, el esquema cambia ligeramente. En esencia es lo mismo, pero de momento parece una cosa muy diferente. Consiste en que estas transformaciones que dependen... los propios parámetros que dan las transformaciones de simetría aparezcan como campos físicos. Eso es algo que en la teoría cuántica de campos se necesita. Por ejemplo, en el campo electromagnético, las propias transformaciones de Gauss hay que introducirlas como campo por problemas técnicos de unitalidad y tal, ¿no? Pero que ya se ha hecho alguna vez. Pero eso se puede llevar hasta las últimas consecuencias, dando dinámica, carácter de campo físico a los propios parámetros del grupo. Entonces sí hay mecanismos matemáticos que permiten dar masa a través de esas partículas. Esas partículas están muy relacionadas con algo que ya se usa en el modelo estándar, que son los bosones de Goldstone. Los bosones de Goldstone es también algo mágico que aparece junto con el Higgs, con lo que luego es el Higgs. Que no se sabe muy bien cómo se meten en otra cosa artificial, pero podían identificarse esos bosones de Goldstone, podían identificarse con cosas que ya están en la teoría, que son los propios parámetros de los grupos de Gauss que dan la interacción. Entonces, haciendo eso desde el principio, metiéndolo en la teoría propiamente como campos nuevos, bueno, no son nuevos, están ahí realmente, se hace uso de ellos. Entonces sí es posible describir mecanismos de rotura espontánea de la simetría, bueno, equivalentes al mecanismo digestivo, que dan masa y que no son artificiales y tienen más libertad de maniobra. Y eso podría ser una solución. Entonces, no aparecería el Higgs, pero aparecían parte de esos parámetros aparecerían con masa, sería lo equivalente al Higgs. Entonces a lo mejor no es uno, son tres, cambia un poquito ligeramente, pero la idea es la misma. La idea es coger los parámetros del grupo de Gauss, meterlos como campos dinámicos y que esos se encargan de dotar de masa, haciendo un intercambio de Gauss de libertad, de dar masa a las demás partículas. Y ellos, más que desaparecen, se quedan como ausentes, o sea, como espectadores en la teoría. Ese es el mecanismo que realmente es, yo por lo menos tengo esperanza que funcione. Bueno, de hecho hay pruebas ya de que sí. Y todas estas interacciones y transformaciones son válidas en todos los puntos del universo. Bueno, todo está formulado ahora mismo en lo que se llama modelo estándar, y yo creo que estándar en cierto modo quiere decir eso. Están hechos sin contar con la cosmología, sin contar con la estructura no topológica, la posible estructura no trivial topológica del espacio-tiempo. Entonces, es válido esas situaciones. Cuando se introducen topologías no triviales, aparecen problemas, por ejemplo, que los potenciales, estos vectores que intercambian la interacción, los bosones intermedios de la interacción, pues pueden estar definidos solamente en determinadas zonas, o sea, haber varias definiciones de ellos, están solamente definidos localmente. El mecanismo este
sé, el mismo problema que como aparecen los monopolos, ¿no? Y las soluciones estas extensas. Cuando la topología del espacio no es trivial, pues aparecen soluciones que no estaban previstas antes, o indefinición en algunas de ellas, ¿no? O sea que sí puede haber una influencia, pero el modelo como está diseñado ahora mismo, el modelo estándar cuenta con el espacio microsquiano. Cosa que no debe ser, porque ya hay evidencia de, bueno, al menos la topología se espera que sea un poco no trivial, pues ya había que ir empezando a contar con ello. Porque el universo pues se supone que es cerrado. Cerrado quiere decir cerrado topológicamente. Va expandiéndose, pero... cerrado decía desde el punto de vista topológico, no lo que me parece entender. Que dice que el universo es cerrado desde el punto de vista topológico, que es autoconsistente de las relaciones. Bueno, pues, ¿alguien quiere comentar algo más o añadir? Yo es una observación, en primer lugar, felicitarle por el esfuerzo de hacer asequible, en la medida en que puede ser asequible, unos conceptos tan densos. Pero una reflexión para andar por casa simplemente. Hay un concepto de que la naturaleza o es demasiado simple o demasiado complicada. Si es simple, me parece que hay que introducir o se introducen demasiados cambalaches para poder explicarla. Y uno piensa, ¿no nos habremos equivocado de camino en la descripción de la naturaleza? En eso que comenta, o sea, como científico yo eso lo veo un problema a la hora de operar, y es que efectivamente existen modas. En la física existen modas. En un momento determinado aparece la noción, digamos, de cuerda. Entonces, una persona famosa establece a lo mejor con un comentario colateral, introduce el concepto de cuerda para una cosa específica. Pero hay un montón de seguidores. Un montón, tanto más cuanto más famosa la persona que lo dice. A lo mejor la intención era aclarar algo y hay miles de personas que hacen un esfuerzo enorme en esa dirección y desarrollan algo que a lo mejor pues, tiene un interés grande por algo concreto. No la persona que lo dijo o lo sacó a relación, pues no lo hubiera hecho. Es decir, que seguro que tiene relevancia, pero no a lo mejor la que se espera. Y se pone toda la esperanza en una línea que no es buena. No, es que usted mismo lo dijo. Usted mismo lo dijo, hay que hacer cambalaches. Sí, pero efectivamente, a mí estoy dando, lo digo abiertamente, estoy dando una charla sobre algo en lo que creo nada más que regular. Es decir, yo no soy particulero, digamos, yo no tengo ninguna confianza en cómo se han hecho las cosas. Yo estoy tratando de mantener un equilibrio entre lo que yo pienso y lo que más o menos está establecido. Yo podría hacer muchas críticas más de las que he hecho. Podría hacer al modo estándar, pero comprendo que ahora mismo es lo que está establecido. Entonces, si es demasiado simple o demasiado complicado, también depende de que se acaben. Muchas veces las cosas hasta que no se acaban no son simples. Uno empieza a hacer una cosa originalmente, conceptualmente simple, pero cuando la va haciendo es un desastre. Y al final, hasta dos cabos más, y resulta que aquella complicación se ha convertido en una simpleza enorme. O sea que siempre confío en eso. Yo siempre confío en la sencillez al final. Que, es decir, con muchos instrumentos matemáticos que se introduzcan, al final el concepto es simple. Por ejemplo, un ejemplo de cosas que hemos hablado aquí, un grupo de simetría, bueno, una estructura matemática que se estudia ya en la escuela, pero la idea es la misma que un grupo de dimensión infinita, pero la idea es la misma, eso tiene infinitos parámetros, unas cosas, complicaciones matemáticas horrorosas, obtener las relaciones reducidas de eso, la totalidad horroroso, pero esencialmente, conceptualmente lo mismo que el grupo formado por dos transformaciones, el 1 y el menos 1. Por eso la idea es la misma. Por eso decía yo, si no nos habremos no se habrán equivocado de camino. Bueno, ¿a qué camino se refiere? El de la Poder describir la naturaleza en otros términos, sin hacer tanto cambalache. Bueno, es lo que digo, que lo de hacer tanto cambalache puede que de repente se sintetice en uno solo. Que no sabemos realmente si es cambalache o no hasta que no se acabe. Ahora mismo aquí hemos visto un cambalache. Es posible que mañana llegue otro día con una charla, afortunadamente, y diga, bueno, es que atando estos cabos resulta que todo es muy sencillo. O sea que realmente no se sabe si se hace lo que se puede. No es la primera vez que ocurre que se
se hace un cambalache sin saber muy bien a qué se debe y finalmente retorna y Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Uno tiene que moverse y hacer cosas porque no se puede hacer improvisado. Los otros tienen que darse quietos. Tenemos que hacer lo que podamos. Y muchas veces, como tú dices, haciendo cambalache, un poco dando palos de ciego, por resulta que se encuentra. Bueno, toda la física se ha hecho así, dando palos de ciego. O sea que no podemos tampoco regalar la escritura por algo que es la técnica general. Desde el principio, empezamos desde el principio a dar palos de ciego hasta que de repente encontramos con algo coherente. Empezamos a unir cosas, a relacionar cosas. Siempre aparece la palabra relación, ¿verdad? Empezamos a volver a hacer cosas y de repente vemos cosas que se relacionan y las cogemos. Esa es la técnica general. Es que no hay otro modo de hacerlo, a menos que ya se sepa la solución. No estamos haciendo matemáticas, estamos haciendo física. Por muchas matemáticas que involucremos, estamos haciendo física. Aquí quiere decir que miramos la naturaleza y tratamos de explicar lo que es la naturaleza. No que cogemos un modelo matemático y luego más si la naturaleza se reproduce o no, que también es un mecanismo bueno. Uno puede hacer un modelo matemático y ver si da la casualidad que la naturaleza alguna se reproduce. Son dos técnicas diferentes, ¿no? Pero fundamentalmente la física coge experimentos y trata de unir. Si, como he dicho antes, si se demuestra que el quark no es detectable, se demuestra que no se encuentra libre, no es lo mismo que se detectó. Digamos como si tiene un globo, imagínate un globo y mete dentro cosas duras. O sea, una goma y mete dentro cosas duras. Si aprietas, lo ves salir, bultos por sitio. Eso es exactamente lo que se llama enlace scattering, es lo que se hace, bombardear un hadrón y detectar cosas duras dentro. experimentalmente. Sí, es que no sé si me he explicado bien. Yo lo que pretendía decir en relación con el premio Nobel de este año, que lo que se demostró es que como partículas libres no se ven en la naturaleza, no se pueden ver. Porque cuando tratas de separarlas, para romperla, digamos, sería romper la fuerza nuclear, la fuerza de la atracción fuerte, la fuerza fuerte, ¿no? Pues cada vez se hace más fuerte. En cambio, cuando la vas acercando, cada vez la fuerza se hace más débil, lo que se llama libertad asintótica, porque en el límite de pequeña distancia, que es más alta energía, pequeña distancia, pues la infiltración fuerte tiende a ser libre. O sea que las partículas, los quarks, están libres justamente cuando están pegados. Y cuando están más separados, o sea, libre no quiere decir allí separado, como uno esperaría. Cuanto más separados, más fuerza están haciendo. Pero eso no quiere decir que no se hayan detectado. Tampoco nosotros detectamos los electrones, porque si entendemos por detectarlos, verlos con el ojo, pues tampoco lo vemos, los detectamos. O sea, detectarse se han detectado los dos, se puede decir que se han detectado, pero no se han visto libres. Libres quiere decir que mantienen su masa original, que se comportan como partículas libres, sin interacción, y así no. Por ejemplo, en cosmología, en estrellas de gran masa, por ejemplo, el espacio y el tiempo se pueden deformar o pueden no tener sentido. Cuando se trata de interacciones entre partículas, eso podría dar nuevas dimensiones espaciales o temporales, justamente dentro de la interacción. Si, por ejemplo, en el interior de un agujero negro, el efecto que se pone más, pues mismo una dimensión temporal pues no tiene sentido, ¿no? O bien en el entorno las dimensiones espaciales pues se curvan de una determinada forma, ¿no? Pero que se curve la dimensión espacial de la temporada, eso es una cosa que se parte de la base que soy así desde el principio de los tiempos, digamos, desde el año 1916. Hay que decir, si estamos en el 2000, antes se decía el 16 y ya está, no, desde 1916, digamos, cuando se publicó el trabajo de relatividad general. Eso es estándar, digamos. Otra cuestión continúa. Tú me dices que en el caso de un agujero negro, en el interior del agujero negro, el tiempo, me ha dicho que no tiene... El tiempo no tiene sentido... Es que se invierten los papeles. Realmente lo que pasa es que el papel del tiempo y del espacio, no es que no tengan sentido, es que se invierten. Se invierten en el sentido de que cuando uno esté aquí fuera del agujero negro, el tiempo pasa por uno aunque se esté quieto. Dentro del agujero negro, el espacio pasa por uno aunque se esté quieto. El tiempo puede no pasar, pero el espacio pasa, es decir, que va al origen. Es decir, que se comporta de una forma que... Diferente. No regular, ¿no? Bueno, ya hemos establecido, ahora la pregunta ¿cuál es? La pregunta es si en una interacción de este tipo que usted ha aplicado, pues el tiempo y el espacio, justamente cuando se da esa interacción, podría funcionar también de una forma no regular.
Tú dices fuera de los agujeros negros, debido a las otras interacciones. A nivel de interacciones. Pero para eso hay que dar una unificación, claro. Pues, claro, para eso se necesita una unificación entre la gravedad y el resto de las interacciones. Lo fundamental es unirla con el campo electromagnético, porque la unificación del campo electromagnético y el resto de las interacciones no tiene graves problemas técnicos, ni problemas de hacer lo que decíamos antes, acertar con la experiencia. El problema fundamental es unificar el campo electromagnético y todo lo demás automáticamente con la gravedad. Cuando eso se unifique, depende cómo sea, son dos grupos de simetría o dos simetrías diferentes, que cada uno está por separado. Pero cuando tú metes dos cosas, dos grupos de simetría en uno, el problema es que tienes que compatibilizar las leyes de este con las leyes de este. Y eso establece ligaduras muy fuertes y novedades enormes. Entonces, efectivamente, cuando tú la interacción gravitatoria la unificas realmente con la interacción electromagnética o fuerte, pues puedes pasar cualquier cosa. Hay que tener presente que tampoco cabe esperar en la situación normal en la que nos encontramos grandes cambios. De hecho, serán cambios que sean compatibles con las medidas experimentales. Es decir, las medidas experimentales que hay actualmente son compatibles con que no hubiera mezcla, con que todo fuera plano, con que todo fuera como describe ese modelo. La cuestión es cuando se hacen experimentos en situaciones extremas, como puede ser en casos de campo aleatorio intensísimo o donde los efectos cuánticos pues juegan un papel importante. En fin, en situaciones extremas, entonces la mezcla de esa interacción podría ser muy diferente, podría tener un efecto grande y ser compatible con las mediciones que se hacen aquí, lejos de agujeros negros, lejos del universo. O sea que sí, que efectivamente una unificación de interacciones daría lugar a integración no trivial entre la relación de espacio-tiempo y otras cosas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Comentar algo? ¿Preguntar? Bueno, pues vamos a concluir aquí este encuentro con Víctor Aldaya. Queremos agradecerle su esfuerzo y la calidad de la exposición en sus ideas. He encontrado especialmente ilustrativo la parte final de esta reunión y nada, esperemos, como haciendo la palabra, esperamos verte por aquí en otra ocasión. Muchas gracias.